tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los que están presentes acá en el seminario, a los que nos están siguiendo por las transmisiones de los canales. Sabemos que hay muchas expectativas para ver este panel. Les contamos a los que no nos han acompañado estos 2 días que fundamentalmente desde la convocatoria de las uniones industriales de Zárate y de Campana, que nuevamente en una nueva edición hace su seminario, nos costaba en cierta forma definir el momento y encontramos un eslogan que son conflictos globales, oportunidades locales. Y en el transcurso de toda la actividad tratamos sin número de circunstancias, tratábamos la bioeconomía, la inteligencia artificial, la necesidad de la transición energética en el mundo ante el cambio climático, los desafíos económicos del desarrollo de la industria 4.0, pero siempre llegábamos al mismo punto, que es la coyuntura política, económica, nacional. Por eso, ya para ir finalizando las actividades que venimos haciendo, que hemos convocado a Marina Dal Poyetto, economista, licenciada en Economía, que en las últimas semanas ha sido permanentemente convocada por los medios. Les vamos a pedir que después nos comente algo seguramente. Y Andrés Malamud, politólogo, que en estos momentos es investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y al cual muchos seguimos desde uno de sus libros iniciales, El oficio más antiguo del mundo, Los secretos y mentiras y la belleza de la política, que marcó a muchos de los que nos interesa la política. Puntualmente ambos dos los hemos convocado para que nos hagan una introducción del momento económico, financiero de la Argentina, en perspectiva también global, y el momento político. Por eso le vamos a ceder inicialmente a Marina que vaya haciendo su presentación, que se vaya tomando su lugar en el atril, que ella ha hecho una presentación específica para el evento, luego lo va a continuar Andrés y haremos un coloquio donde fundamentalmente vamos a hablar entre ellos. Bienvenida Marina, gracias por acompañarnos en el seminario Zárate Campana 2022. Bueno, gracias primero por la invitación, un gusto estar acá y compartir con Andrés la mesa. Y yo debería... ¿Cómo hago con esto? Perdón. Ahí está. Bueno, yo traje unos dibujitos para romper el hielo y hacer esto un poco menos aburrido. El título lo puse cuando Massa asumió, ¿no? Plan Massa. Y pusimos ajuste fiscal y monetario como una afirmación. Y cada vez que lo miro, me pregunto si no debería ponerme pregunta a fiscal y monetario sin devaluar. Mi idea con esto es, a ver si puedo. Stop sharing, no. Solo para romper el hielo, una diapositiva que muestra la inflación regional. Arranca en los 80 y termina hoy, ¿no? En los 80 todos los países de América Latina tuvieron inflación alta. Muchos tuvieron hiperinflación. Perú, Brasil. Todos tuvieron programas de estabilización en los 90. Argentina usó como ancla el tipo de cambio. Perú usó el ancla monetaria. Brasil usó una unidad de cuenta. Los programas fueron tiempo, el consenso. Tratos violenta al final de la convertibilidad, el ancla cambiaria rígida no sobrevivió, un dólar fortalecido en el mundo, pero aún así, a partir de 2003, la inflación en Argentina había bajado al 3,6% anual. Y en 2004 la inflación fue del 6% anual. Y la Argentina es el único país de la región, sacando Venezuela, donde la dinámica inflacionaria diverge del resto. O sea, todos los demás países tuvieron inflación baja, todos tienen inflación creciendo este año, digamos, en un contexto de un shock, ¿no? Digamos, generado primero por la pandemia, la pospandemia y después por la guerra.
Pero Argentina tiene una tasa de inflación hoy por hoy, ahí dice 75% es promedio, en la punta de la inflación hoy va a estar en la zona del 100%. Y entonces, yo lo que digo es que Argentina tiene tres problemas, tres síntomas más que problemas. Uno es la inflación, ¿no? Digo, la dinámica inflacionaria, que es la que mostraba antes, que diverge del resto, ¿no? 3 dígitos de inflación es un número. Acá puse la inflación por gobiernos, está el gobierno de Alberto Fernández, 233% de inflación acumulada. En el mismo periodo, la inflación de Macri había sido del 127%, 2 años y 9 meses. El segundo problema, síntoma detrás de la inflación, es la dispersión de precios. ¿Y por qué hago hincapié en la dispersión de precios? Porque no están quienes dicen que la inflación es un fenómeno puramente monetario, están quienes te dicen que la inflación es un fenómeno puramente de puja distributiva. Y si bien la inflación tiene un origen monetario y fiscal, generalmente tiene un origen fiscal y monetario, detrás la dispersión de precios la convierte en un conflicto distributivo. Y entonces en el gráfico lo que tenemos es en el eje de abajo, en las X, la inflación de Alberto Fernández, en el eje de arriba, el de las Y, la inflación de Macri. El punto rojo es la inflación acumulada en 2 años y 9 meses, con el dato de ayer del 7% mensual, 233% la inflación acumulada de Alberto Fernández, 127% la inflación acumulada de Macri. Si todos los precios hubieran subido igual, tendríamos todos los puntos puestos arriba del punto rojo. Bueno, todos los precios no subieron igual. En el cuadrante de abajo, ¿no? Digamos a la derecha, están todos los sectores que subieron por encima del precio promedio en el gobierno de Alberto Fernández y por debajo del promedio en el gobierno de Macri. Uno diría los sectores ganadores con el modelo actual, perdedores con el gobierno anterior. Y en el cuadrante de arriba, ¿no? Digamos, a la izquierda, están los sectores que habían ganado con Macri, la dispersión de precios. En el arriba, digamos, fuera de escala, está la recomposición de las tarifas de servicios públicos, que con Alberto Fernández subieron 62%, con Macri subieron 680%. Y en el cuadrante de abajo, en el extremo para allá, están la producción automotriz, cuyos precios subieron 380% acumulados, 360 acumulados, la indumentaria, récord, 380% acumulado, contra una inflación de 233. ¿Sabes lo que digo? No todos los sectores subieron igual. En celeste puse algunos sectores que están por fuera del IPC. Los salarios, ¿no? Digo, están por acá. Perdieron con Macri y pierden ahora con Alberto Fernández. Las jubilaciones perdieron contra los dos. El dólar contado con liquidación. Fíjense que tanto los autos como la indumentaria se encarecieron en dólares. ¿No? Digo, es un gráfico que te muestra la dispersión de precios. Obviamente, sectores ganadores, sectores perdedores. Este es el mismo gráfico puesto, si lo puedo borrar. Ay, ¿por qué? Bueno. Ahí está. Es el mismo gráfico, pero puesto en serie. En vez de mirar los puntos, puesto en series. ¿Por qué muestro esto? Porque la dispersión de precios hace a los costos locales, la dispersión de precios hace, si uno mira la historia, esta es la convertibilidad. Durante la convertibilidad teníamos tarifas que subían en dólares, estos son dólares oficiales, la línea azul son los servicios regulados, la línea verde son los servicios no regulados, la línea celeste son los precios de los bienes, todo puesto en dólares. Durante la convertibilidad teníamos aumento en las tarifas en dólares con deflación de precios. Cuando Brasil devalúa en el 99, la convertibilidad deja de funcionar. Funcionó 2 años más, terminó en la ruptura de contratos. 2002, devaluación, Argentina era competitiva con China, y lo que tenemos es el atraso cambiario. Los precios de los bienes generalmente suben primero, los precios de los servicios, que son básicamente salarios, suben detrás. Las tarifas se mantuvieron literalmente congeladas en dólares hasta 2015. En 2015 el problema era, teníamos precios de los bienes, yo digo regulados, ridículamente baratos, pero teníamos un salario que era alto. El salario, el kirchnerismo termina con un nivel de salarios altos. Poner las tarifas en los niveles de 2001 implicaba bajar el salario 20% en capacidad de compra. Bueno, no se hizo eso de entrada. Primero se devaluó, los servicios subieron en dólares, los precios de los bienes bajaron en dólares, los salarios reventaron, año electoral, había que ganar las elecciones, atraso cambiario, todo mejora en dólares. Devaluación 2018-2019, caída abrupta del salario, y después lo que tenemos es
cambio de gobierno y de nuevo el atraso cambiario. Suba de los precios de los bienes, lo que mostraba antes, servicios congelados y un salario que hoy está atrasado. O sea, hoy el salario cayó cerca de 20 y pico % respecto al pico, 30% del salario informal. Este set de precios hace que la normalización, subiendo solamente las tarifas, te genere una caída del salario que es políticamente, creo yo, inviable. Entonces, el atraso cambiario que el kirchnerismo llevó de 2002 a 2015, en el gobierno de Alberto Fernández llevó 2 años y 9 meses y estamos en la situación original, pero con un salario reventado. Inflación, deterioro de precios relativos y el tercer problema, si pudiera con esto, es la brecha. Brecha cambiaria. Brecha cambiaria que durante el kirchnerismo, si bien hubo controles de capitales, recién aparece en 2012, cuando se pone el primer cepo. Durante el primer cepo la brecha cambiaria fue del 41% en promedio, con picos del 80%. Entre 2015 y 2019 no hubo brecha, la brecha arranca con los controles de capitales bien al final del gobierno de Macri, y hoy estamos con picos del 130 cada vez que, el dólar brecha se dispara. Octubre del 2020, enero del 2022, antes del acuerdo con el fondo, estos fueron las elecciones. Esto fue con la salida de Guzmán, Cristina, digamos, dándole la lapicera a Alberto, Alberto devolviéndose a la Cristina, salida de Guzmán, salida de Batakis, 160% de brecha. Esto es Massa, que es un alivio enorme, pero con una brecha cambiaria del 100%. La violentísima transferencia de ingresos de un sector al otro. Cuando uno mira esta historia, la verdad es que en los últimos 19 meses, a la actividad productiva en mejor que en los últimos 2 años del gobierno recompuso, pero detrás de esto, esta dispersión de precios, lo que te generaba fueron, el modelo de represión financiera y brecha, lo que genera la posibilidad de pesos baratos en la economía acorralados, comprar dólares baratos al Banco Central, y después aquellos sectores que podían, que tenían presión, vender en el mercado de precios descuidados, lo cual desde el punto de vista micro era maravilloso, desde el punto de vista macro te generó que a pesar de que la economía recibió un aluvión de dólares 2021 y menos en 2022, el Banco Central se quedara sin reservas. Entonces los síntomas son la inflación, los precios relativos distorsionados, que no hacen una diaria. Detrás de esto lo que hay es un balance reventado. Muestro solamente esto para ver la brecha en términos de niveles, la mostré en términos de... El tipo de cambio oficial hoy no es un tipo de cambio, pero sí es un tipo de cambio que está 40 pesos abajo del tipo de cambio que llevó el gobierno. Que son niveles que son incluso más altos que los de la salida de la convertibilidad. Hoy a la brecha, la Argentina es muy barata, sigue siendo barata, obviamente con este mix de precios que yo mencionaba antes. Cuando uno mira una historia un poco más larga, bueno, la Argentina ha tenido episodios de desmonetización mucho más agudos que los que estoy mostrando hoy por hoy. Tienen todos nombres y algunos se los acordarán. Este es el Rodrigazo, año 75, dólar de hoy de 1.100 pesos. Este es el Cigotazo, dólar de 800, a precios de hoy. Esta es la hiperinflación, dólar de 900 pesos a precios de hoy. ¿Las condiciones hoy están dadas para un evento de desmonetización tan violento como esto? La verdad que no, objetivamente no. ¿Podemos esmerarnos en construir un episodio de desmonetización violento? Y la verdad que a veces pareciera que estábamos trabajando para ello. Entonces, detrás de esto lo que hay es un balance del Banco Central. Este gráfico por ahí es medio confuso, algún día lo voy a mejorar. Pero yo digo, le sobran pesos a la economía y le faltan dólares al Banco Central. Igual que en 2015. En 2015 le sobraban pesos a la economía, por acá, diciembre de 2015. La diferencia en que diciembre de 2015 los pesos que sobraban eran pesos de la base monetaria que no pagaban tasa de interés y los pesos que pagaban tasa de interés, que eran los pasivos remunerados del Banco Central, eran 6 puntos. 8 o 9, no sé el número, y 6. Parados a hoy, la historia es al revés. Los pesos que sobran son pesos que pagan tasa de interés y los pesos que faltan, pesos son 9 puntos de pasivos remunerados
y 5 de base monetaria. Hay cambios estructurales, cambió la forma en la cual consumimos, sobre todo después de la pandemia, pero hay una caída en la demanda de pesos aún 2015. 2015, reservas negativas, por acá. 2015, no, este gráfico no lo muestro. Hoy las reservas eran 1.400 millones antes del dólar soja, hoy con el dólar soja son 3.000. La meta con el fondo son 6.400, estamos lejos, si quieren, de la meta con el fondo. Gráfico más largo, nos consumimos las reservas sistemáticamente. 2015 eran reservas negativas, hoy también tenemos negativas, de nuevo. Sobran pesos, te faltan dólares, los pesos que sobran son pesos que crecen solo porque pagan en relación al producto, no, pero en relación a las reservas, que las reservas no crecen, aumenta mi deterioro. Hago toda esta explicación porque, y con esto no quiero mostrar demasiado más, porque no sé qué me pasa con esto, no lo logro. Ahí. Y el acuerdo con el fondo tenía 3 metas: fiscal, monetario y de reservas. Fiscal, lo que te decía, era el agujero fiscal se corrige en forma gradual, de 3 a 2,5, a 1,9. Monetaria, era corto el financiamiento monetario, de 11 puntos del producto que emití pesos 2020-2021, voy a un solo punto del producto, y ahora más a lo corta. Y de reservas era una meta de acumulación de reservas, que la meta de acumulación de reservas implica reducir la absorción doméstica, reducir el consumo, reducir el nivel de importaciones. La forma en la cual los países reducen el nivel de importaciones es devaluando. Vos no querés devaluar, bueno, la forma es restringiendo. O sea, lo que no existe es un modelo de represión financiera, brecha cambiaria muy alta y acceso libre al mercado cambiario, que es lo que de alguna forma se habilitó en los últimos meses, que hoy se está de alguna forma cortando. Pero cuando empezás a cortar eso, el problema es que es más inflacionario, porque ¿cómo fijas tu precio? Lo fijas en función del costo de reposición. Si el costo de reposición es incierto, mi precio es más alto, sobre todo si la demanda lo convalida. Y hoy en la economía hay pesos para todo. Hay pesos para presionar sobre la brecha, hay pesos para presionar sobre la inflación, hay precios para que aumenten los plazos fijos, y hay pesos para impulsar el consumo. O sea, hoy en la economía hay pesos. Una economía con muchos pesos tiene un impacto del nivel de actividad bastante más alto, si lo puedo convalidar desde el lado de la oferta, y ahora es inflacionario. El acuerdo con el fondo tenía 3 metas que eran nominales. Me decía que los precios relativos que se me habían atrasado muy rápido en los últimos meses se atrasen menos, que el dólar oficial vaya con la inflación, que las tarifas vayan arriba de la inflación, que la tasa de interés vaya con la inflación. Bueno, lo que estoy haciendo es generando un esquema cada vez más inflacionario. Hoy la inflación, último dato, es 7% mensual, el dólar oficial corría el 6% mensual el mes pasado, este mes corre arriba, probablemente 6,5% mensual, la tasa de interés estaba en el 6% mensual, probablemente vaya al 6,5% mensual, las tarifas van para arriba, los combustibles van por arriba, todos los precios van por arriba, estoy indexando toda la economía a una tasa de interés cada vez más alta. El gobierno no quiere devaluar, o sea, la forma de corregir esto es con un programa de estabilización más parecido a lo que ocurrió en los 80 o en los principios de los 90, pero eso implica, primero, poner los precios relativos en orden. Segundo, corregir fiscalmente. Tercero, cortar el financiamiento monetario. Cuarto, conseguir un ancla. Bueno, si yo no quiero corregir los precios en forma preventiva y los voy a corregir en función de la inflación, mi tasa de inflación es cada vez más alta. Mi tasa de inflación es cada vez más alta por 2 motivos. ¿Qué es lo que anuncia Massa? O sea, Massa llega y es un ordenamiento. Ahora es un ordenamiento que genera, desde la política, que dice, voy a hacer un ajuste fiscal y un ajuste monetario, con lo cual la profesión que se la pasó diciendo que hay que hacer ajuste fiscal y monetario, festeja. Ahora, el ajuste fiscal y monetario en un contexto de inflación como la que vos tenés, ordena cada vez una tasa de inflación más alta. Hoy la tasa de inflación está en el 100, en el margen el 7% anualizado da 125, y todos los precios van para arriba. La única ancla que hay en la Argentina hoy por hoy, o el único ancla que hay hoy por hoy en la Argentina, es el salario. Pero el salario en un gobierno peronista no va a funcionar como ancla en el año electoral, con lo cual estamos indexando todos los precios a una tasa de inflación cada vez más alta. Al mismo tiempo, desde el punto de vista fiscal, los anuncios que hace Massa en términos tarifarios
y en términos de recortes presupuestarios, son pírricos en términos de la magnitud del presupuesto. Estás hablando de 0,2 puntos del producto del ajuste fiscal, de tarifas, 0,15 puntos del producto los anuncios de recorte del gasto que le generaron un problema político. Pero el ajuste lo está haciendo fundamentalmente el hecho de que al acelerar la inflación, las jubilaciones que están indexadas al pasado corren por detrás, con lo cual, como en cualquier balance de las compañías de ustedes, bueno, digo, si mis ingresos suben más que lo que suben mis gastos, mi superávit aumenta. Bueno, es lo que está pasando hoy por hoy. El problema es que si yo bajo la inflación, como dice el presupuesto, y la llevo de 100 o de 95, como dice el presupuesto, a 60, las jubilaciones van a ir con el pasado y mi corrección fiscal se va a desarmar. O sea, el ajuste fiscal propuesto por Massa requiere una tasa de inflación cada vez más alta. Y el ajuste de los precios gradual que propone el programa de Massa requiere una tasa de inflación cada vez más alta. Y ese es el juego en el cual estamos metidos. Esa es la dinámica en la cual está metida. Ahora, es una dinámica implosiva, es una dinámica donde la tasa de inflación puede pasar del 7 al 40, como tuvimos en algún momento, un escenario hiperinflacionario en los 80. Yo diría que no, puede acelerarse perfectamente. Ahora, que la dinámica nominal de la economía de cara al año que viene se mantenga en niveles altísimos, pero no espiralizados, va a depender fundamentalmente de la transición política. Con eso te voy a pasar un poco la pelota a vos, pero la pregunta ya no es al economista, la pregunta es cómo se ordena la política, y detrás del ordenamiento de la política, la pregunta es, ¿hay algún escenario de cooperación posible entre el gobierno que se va y el gobierno que viene? Porque la dinámica fiscal se financia, el agujero fiscal, se corta el financiamiento monetario, pero se financia fundamentalmente con deuda en pesos. La última diapositiva que muestro es la deuda en pesos en Argentina. Hoy no es un número tan grande, no es que hay una bola de pesos gigante. La deuda de pesos es la mitad de la deuda de dólares, son 28.000 millones de dólares de deuda de mercado, por acá, no sé, no lo veo acá, perdón, 7.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central, las LELIQs esas son acá, 52.000 millones de dólares, es la mitad, bueno, se cortó, que la deuda de dólares total. Este es el número de deuda indexada. O sea, estás hablando de 15 puntos del producto, 8 de pasivos remunerados y 6, más o menos, de lo que es deuda de mercado. Ahora, esa deuda vence toda junta en los próximos meses antes de la elección. Y la discusión fundamental respecto a los pesos es qué es lo que pasa en el próximo gobierno respecto a los contratos de pesos. Porque todos vimos en 2015, cuando yo mostré la unificación cambiaria, que el cambio de gobierno te generó una situación donde lo que te cubrió fue el dólar oficial. Porque la devaluación y la unificación arriba, en ese momento pasaste de una brecha que estaba, un dólar blue que estaba en 14 pesos y un dólar oficial que estaba en 9,70, la devaluación del oficial de 9,70 a 14 fue lo que te cubrió. O sea, los contratos de pesos, ROFEX o bonos en pesos, son los que te permitieron cubrirte de la devaluación en el arranque del gobierno, que tenía situaciones similares en términos de excedente de pesos y faltante de dólares, pero que tenía una gran diferencia, que es que tenía capacidad para acceder al crédito y aumentar la deuda en dólares. Hoy no tenés quien te preste. Ahora, del otro lado, si los contratos de pesos, léase los futuros, o la deuda de pesos, te los van a respetar, bueno, entonces digo, la cobertura va a ser la deuda de pesos, y si la cobertura es un escenario de inflación alta, pero no espiralizada. Si la lectura es que lo que hay donde va a haber cambio de contratos, y esa es la principal discusión, porque el gobierno actual le quiere patear el quilombo al que viene, la pelota al que viene, y el que viene quiere que la pelota explote en el actual, y esa cooperación no existe. El problema que vos tenés, los contratos de pesos no necesariamente te cubren, si los contratos de pesos no necesariamente te cubren, la cobertura son o el dólar, movimiento acelerado de la tasa de inflación, se te puede dar, lo cual, vuelvo a pasarle la pelota a Andrés, la economía va a depender de la política va a depender de la economía, para él explicar qué pasa con la política. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Marina, perdón. Bueno, me adelantaste, me sacaste del rol. Bienvenido sea. Pero me quedo con una, para sumarle a tu pregunta. 75, Rodrigazo, 82, Sigotazo, 89, que fue Pugliesazo, Rodríguez fue también, porque era Rodríguez, era Jesús Rodríguez. Habrá, a ver, aparte, tu final habla de un asazo. Estamos en un asazo, bueno, a ver, porque todos terminaron con crisis política, evidentemente, cada una de estas situaciones. Por eso vamos a buscar una respuesta en la perspectiva política a tus planteos económicos. Por favor, Andrés. Gracias, Juan. Gracias, Marina. Voy a tomar el pie, empezando por la conexión economía y política. 75, Rodrigazo. Un año después cae el gobierno. 82, Sigotazo. Un año después cae el gobierno. No fue necesario. La guerra de Malvinas fue más relevante, pero fíjense que los gobiernos suelen tener inconvenientes políticos cuando tienen explosiones económicas. 89, ni hablar. De preinflación, hizo que Alfonsín renunciara 6 meses antes. El 90 no. La hiperinflación del 90 no llevó a la caída de Menem. Cuando hay poder político acumulado, cuando hay generadas, cuando hay liderazgo, es posible navegar las procelosas aguas del conflicto económico, de la crisis económica. Entonces la pregunta de la política es, ¿hay liderazgo, hay capacidad política acumulada o es posible acumular como para enfrentar lo que debería venir, la devaluación? Todavía no. Y voy a sugerir en qué condiciones se puede presentar esta capacidad política y en qué condiciones tendríamos que prepararnos para los votos. Pero primero, ¿de qué depende una elección? ¿Qué es lo que determina un resultado electoral? Hay estudios en todas las democracias, sobre todo occidentales, pero no solo, que hablan del voto económico. El voto económico lo que dice es que la gente vota según cómo le va en el bolsillo. Hay varias sofisticaciones del voto económico. Es cómo le fue el año pasado, o cómo piensa que le va a ir el próximo, o cómo le fue a su familia, o cómo le va a ir el próximo año a su familia. Es decir, el voto prospectivo, retrospectivo, el voto sociotrópico o egotrópico. Pero sin complicar, es la economía estúpido. Es una frase con la que Clinton le ganó las elecciones a Bush. Bueno, no es solamente la economía, porque la mayor parte de los votos están decididos antes de la campaña electoral. La mayor parte de los que estamos acá ya tenemos una idea de lo que vamos a votar. Y lo que pase con la economía no va a alterar ese resultado. Ni entre los que estamos acá, ni entre los que están en la matanza. Más de la mitad de los votos ya están decididos. Lo que hace la economía es definir a los demás, a los que determinan el resultado. Porque en última instancia es ese porcentaje de votos independientes que vote en función del bolsillo lo que va a decidir quién es el próximo presidente. Entonces lo que les sugiero es que miremos cuál es la base de la que partimos, de gente que no va a cambiar el voto, y después miremos los factores que pueden hacer que el resto cambie el voto y para dónde. Y empiezo por las identidades políticas en Argentina. Supongo que no estoy descubriendo nada, pero les voy a dar unos números que provienen sobre todo de estudios que hacen Eduardo Fidanza y Alejandro Katterberg en el estudio Poliarquía. Ellos dicen que en Argentina hay solo 3 identidades políticas fuertes que no cambian en económica. Están los kirchneristas, los macristas y están los anticasta. Están los que votarían al candidato de Cristina en cualquier circunstancia. Y los que votarían a alguien que esté contra Cristina y Macri en cualquier circunstancia. Hoy encarnados por Javier Milei. ¿Cuántos son? Hoy, más o menos, 25% de kirchneristas, pero 1 de cada 4 argentinos va a votar al candidato que decida Cristina. Hoy Milei volvió a subir, después de aquellas declaraciones del tráfico de órganos y compra de niños, se cayó la boca, y entonces la rabia volvió a encarnarse en su figura caricaturesca, diría, pero efectiva. Está alrededor del 20%. Él sacó el 17%. Y Macri, el macrismo está alrededor del 15%. Hoy. Queda 15, 17. ¿Cuánto suma 25 más 20 más 15? No son los que van a definir la elección. Van a definir los otros 40. Y estos otros 40 van a votar en función de liderazgos
que acumulen sobre las identidades previas, lo que dicen estos análisis es que todo o anticasta es un no lugar. Son líderes que se mantienen solamente a fuerza de plata, como carisma, como Facundo Manes, pero están flotando, no están en tierra firme. Ellos lo que necesitan es heredar alguno de estos grupos intensos o construir un montículo de tierra sobre la cual pararse y quedar. La red no está consiguiendo hacerlo porque él busca heredar el voto del PRO. Manes está intentando hacerlo cuando se diferencia, por ejemplo, de su bloque con el pedido de juicio político o cuando dice Macri y Cristina son... Y él ahí consigue un montículo de tierra, lo que no consigue es gente alrededor que lo acompañe. Todavía no sabemos si lo conseguirá. Lo que sí sabemos es que tienen conciencia de estar en un no lugar y trabajan para generarse un lugar. ¿Qué es lo que puede determinar su éxito o su fracaso? Les voy a sugerir que hay escenarios. Los escenarios son puramente lógicos. Y de ahí vamos a ver cada uno con dos consecuencias posibles. O sea, 6 pronósticos. Todos los pronósticos fallan. Lo que pasó en Chile, siguieron el resultado de la elección constituyente, 3 votaciones tuvieron. En la primera, 80% de los que fueron a votar dijeron queremos una nueva constitución. Fueron a votar y dijeron convencionales, independientes, apartados, minoritarios, identitarios. Y en la tercera votación dijeron no nos gusta la constitución que hicieron. Prefiero seguir con la que estaba o hacer otra reforma, 60%. ¿Quién hubiera previsto? Un escenario es un futuro posible. Le podemos dar probabilidad de certeza. 3 escenarios lógicos. El primero es, el gobierno termina el mandato y gana las elecciones. ¿En qué condiciones esto puede pasar? Estabilización, que lo están logrando, y alguna mejora económica, que no es imposible. El segundo escenario es, el gobierno termina el mandato y pierde las elecciones. Hoy este es el escenario base, porque tanto en Argentina como en América del Sur, esto es lo que está pasando. Los gobiernos pierden elecciones. Las últimas 14 elecciones en América del Sur fueron derrotas para el oficialismo, pero no fueron golpes de Estado. Es decir, que el gobierno llega al final del mandato y sigue. Y ves, el gobierno no termina el mandato. Hay antecedentes también, son minoritarios. 2001, 89 con atenuantes y varios otros en otros países. Hoy no está pasando esto. Hoy en Perú y en Ecuador hay presidentes que tienen menos de 1/3 en la legislatura unicameral, es decir, están a tiro de juicio político y no los echan. Y no es que la economía esté brillante. Así que lo que vemos es que hay mayor probabilidad de estabilidad. Pero ahora vamos a desmenuzar para ver qué puede pasar en cada caso, porque estos 3 escenarios lógicos, conceptuales, pueden dar lugar a legados profundamente contradictorios, opuestos. Vamos al primero. El gobierno termina y le va bien. ¿Quién está pensando en esto? En heredar electoralmente este gobierno. Sergio Massa. El plan Massa. El plan Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Fue el presidente de Brasil, que antes de ser presidente fue canciller y ministro de Economía. No sé si les recuerda a alguien acá, en Argentina. Canciller y ministro de Economía que quería ser presidente. Asume, estabiliza y gana. Fernando Henrique Cardoso. Asumió, estabilizó y lo decapitaron. El escenario en Argentina no es Fernando Henrique Cardoso. En Brasil funcionó, el que estabiliza sucede. En Argentina, la experiencia de los estabilizadores, Cavallo y Labaña, es que el poder político los decapita, no los deja llegar, no los deja heredar su propio éxito. Los aprovecha el jefe, el padre o la madre del programa político. Así que fíjense cómo terminar el mandato y ganar las elecciones puede dar lugar a Massa o a Cristina. El mismo escenario original tiene 2 fines distintos. Lo mismo pasa con el escenario intermedio. El gobierno termina y pierde, el más probable. Los gobiernos en América del Sur dependen sobre todo de 2 números que no manejan. La tasa de interés, Estados Unidos, y el precio de las commodities, China. Estoy simplificando, pero la idea es que el 80% del resultado electoral de un país se explica por estos 2 números, independientemente de lo que hagan los gobiernos. Por lo mismo que pasa en el mundo desarrollado. La gente vota con el bolsillo, pero le echa la culpa de lo que tiene en el bolsillo al gobierno. En los países desarrollados el gobierno tiene margen, es responsable, acá menos. Pero la gente le sigue culpando al gobierno porque no puede votar por la Fed
o por las decisiones de China de comprar más o menos soja. Entonces, la culpa o el mérito son siempre del gobierno, aún sin serlo. Ahora, si el gobierno pierde, fíjense que se abren dos caminos también opuestos. Primero, gana la oposición convencional, Juntos por el Cambio, los que ya estuvieron, los que tienen un contingente legislativo importante, 4 gobernaciones. Segundo, gana un outsider, porque perder el oficialismo no es suficiente información. ¿Quién gana? ¿Gana la casta o ganan los loquitos, como dicen los de la casta? Porque que el gobierno termine y pierda puede ser Macri o Milei, o Manes y Milei. Así que fíjense de nuevo, como el mismo escenario nos determina dos futuros que se bifurcan. Y el tercero es hoy menos probable. El gobierno tiene la voluntad y la capacidad de modificar el sistema electoral, o mejor dicho, de selección de candidaturas. No hubiera habido Cambiemos sin PASO. Sin PASO, Scioli hubiera sido presidente. Las PASO las inventa Néstor después de perder contra de Narváez. Fíjense la paradoja de las consecuencias no intencionadas. Las PASO las inventa Néstor para que nunca más le pase lo que le pasó con de Narváez. Y eso lo lleva a perder a Scioli contra Macri. Si hoy no hubiera PASO, que pueden ser en principio derogadas con mayorías agravadas, es decir, la mayoría absoluta del quórum en las dos cámaras, Juntos por el Cambio no tiene cómo resolver su interna. Y hoy, Juntos por el Cambio, está el PRO sobre todo, roto, hoy. Mañana lo pueden arreglar, pero sin este dispositivo el arreglo sería mucho más difícil. Y hoy el Frente de Todos está menos roto que nunca, está más junto que nunca. Hoy no hay kirchnerismo con votos fuera del kirchnerismo, perdón, no hay peronismo con votos fuera del kirchnerismo, salvo Schiaretti y quizás el gobernador de Tucumán, que nunca se sabe. Todo lo demás está con el kirchnerismo o sin votos en un no lugar o Juntos por el Cambio. Gente magnífica, me puede gustar más o menos, Pichetto, Urtubey, ustedes nómbrenlo. Hoy el Frente de Todos está galvanizado y Juntos por el Cambio está fragmentado. Sin las PASO, el gobierno pone a la oposición en un tremendo problema. De nuevo, esto no decide, porque si sacan las PASO y se les rompe la economía, ellos pierden también. Y ahí entramos a los escenarios de los outsiders. Segundo, colapso económico. Segundo escenario que cambia todo. Una devaluación. Algún otro tipo de estallido, fogonazo. Pero yo al fogonazo lo incluiría más en el tercero. El tercer escenario es el que alguna vez solíamos llamar el cisne negro. Un evento impredecible con consecuencias de gran magnitud. No hay más cisnes negros, son todos blancos, son todos previsibles. Sí, puede ser un fogonazo cambiario, puede ser un acto de violencia institucional, por ejemplo, a la policía se le va la mano y mata a un par de chicos en una comisaría y sale la poblada y incendia todo. Esto pasó, Catamarca cambió así de gobierno, Santiago del Estero cambió así de gobierno. Tenían siempre el peronismo, de repente pasa esto, siempre otro partido. No es un cisne negro, es perfectamente previsible. No sabemos si va a pasar, pero sabemos que puede pasar. Y tercero, un loco que sepa cargar una pistola. Estas cosas nos cambian completamente el escenario, pero en principio las cosas que les mencioné antes son estables. Las identidades fuertes, 25, 20 y 15, las instituciones que por ahora están, las PASO, y el hecho de que la economía y la estrategia, las alianzas de estos grupos, definidas por las instituciones, nos va a decir quién va a ser el pobre tipo que va a tener que gobernarnos a partir de diciembre del 23. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés. Antes de, siempre, ya después les voy a comentar, siempre hacemos un juego con los participantes del panel para finalizar. No lo voy a adelantar, pero bueno, nos ponés 3 cuestiones excepcionales, pero que están absolutamente basadas en los 3 escenarios por 2 situaciones que nos planteas. Entonces, en realidad, y para no hacer pronóstico, pero sí perspectivas, la situación es aguantar. Estamos en plan aguantar, porque aparte los acuerdos con el fondo siempre fueron políticos, ¿no? El de Macri o el que estamos trayendo ahora. Entonces, puntualmente, Marina, y sin invocar la situación que ha sido pública, que te convocan desde distintos ámbitos, ¿qué otras medidas se pueden tomar que no sean las que estamos teniendo?
Dos cosas. Una, los acuerdos con el fondo siempre fueron políticos, pero hoy son más políticos que en el pasado, ¿no? Y convengamos que el fondo cambió y mucho. Yo conocía el fondo en 2001 y te aseguro que Teresa Terminación es bastante distinta de Georgieva. ¿Sí? O sea, este fondo es un fondo atípico. El fondo no quiere que Argentina se caiga. En realidad no es que no quiere que Argentina se caiga, no quiere ser el culpable de la caída de Argentina, que no es lo mismo. Y el fondo no quiere que Argentina entre en atrasos. Si Argentina entra en atrasos, a la magnitud de la deuda y los vencimientos que tenés, vos de acá a la elección o al cambio de gobierno acumularías en torno a 20.000 millones de dólares. Para salir de atrasos tenés que poner los dólares uno arriba del otro. Y no hay forma de que Argentina consiga un prestamista que le dé los dólares para pagarle al fondo para salir de atrasos. Con lo cual el fondo va a hacer todo lo posible para que Argentina no se caiga. De hecho, no se caiga, no entre en atrasos. De hecho, el acuerdo con el fondo cobra. O sea, todos los trimestres el fondo desembolsa y cobra más de lo que desembolsa. Con lo cual, en rigor, le estás pagando en cuotas. Entonces, el fondo yo no creo que sea el elemento que te genere un problema. Sí creo que los escenarios, cuando Andrés plantea si la economía mejora, yo creo que no tenés un escenario posible donde la economía mejore en el marco de este. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de deterioro de la economía? Porque lo que sí sabes es que el año que viene va a haber menos actividad que este y va a haber más inflación que este. O sea, el escenario de 2% de crecimiento y 60% de inflación del presupuesto, tachalo, eso no va a pasar. La pregunta es si el escenario es una inflación del 100 como este año y una economía estancada, o es una inflación del 150 y una economía cayendo algo. O sea, la economía va a caer relativamente poco, pero ¿cuánta inflación vas a tener? Es la pregunta. ¿Y cuál es el ritmo de deterioro? Entonces yo vuelvo a lo que planteaba antes, que es el escenario económico depende del político. O sea, no es lo mismo un escenario donde el gobierno pueda ser reelecto, lo cual implica que hay cooperación, que un escenario donde vos tengas un cambio frente a la experiencia de 2015-2016, donde Juntos por el Cambio recibió una herencia sintomática. Y Juntos por el Cambio, sea quien sea, después discutiremos cómo es, no quiere una herencia sintomática. Entonces, tu pregunta es si podés llegar y pasar una economía estabilizada hacia el próximo gobierno, plan aguantar, como vos lo llamaste, es viable en este esquema de competencia política. O sea, donde, yo lo digo un poco en broma, pero Cardoso, más allá de que en Brasil Cardoso fue reelecto, digo, Cardoso estuvo, déjame un segundo, estuvo Bacha, que fue el economista de Cardoso en Argentina, no en Argentina, estuvo en una conferencia, y Bacha dio los números. O sea, Cardoso asume como ministro en diciembre del 93 y gana las elecciones en noviembre del 94, con un programa de estabilización que, a diferencia de lo que está haciendo Massa, era un programa de estabilización montado sobre una economía que iba con una inflación mucho más rápida. O sea, el problema de la inflación que tenés es que no es una inflación del 20-25 como la de 2015 y no es una hiper del 40 o 50% mensual como era la de Brasil en el 93. Es una inflación intermedia, donde tenés muchos precios indexados y tenés muchos precios que no están indexados. Donde al que le toca subir el precio el mes que viene, si vos le desindexás el contrato, como hizo el Plan Austral, te va a decir algunas cosas fuleras, para decirlo políticamente correcto. Entonces, lo que digo es, ¿qué es lo que puede hacer? Yo creo que tendrías que intentar un programa de estabilización. Y un programa de estabilización es lo que te dice Bacha, es acomodar los precios relativos. Eso implica devaluar y subir tarifas y asegurarte que los precios de los bienes tengan precios más normales, lo que implica restringir un poco la demanda, te diría que bastante, bajar el nivel de absorción doméstica, corregir fiscalmente, o sea, tenés que achicar el agujero fiscal, no en forma gradual, tenés que cerrar el déficit y cortar el financiamiento monetario,
Con lo cual, la única forma de hacerlo es si vos vas a transferir, le vas a devolver al exportador vía devaluación la transferencia que hoy el exportador le está haciendo al importador con una brecha cambiaria del 100%, que es la mitad de las importaciones, 40.000 millones de dólares este año. Bueno, que el fisco se apropie de una parte, esos son retenciones. Tenés que poner una tasa de interés positiva, pero tenés que poner una tasa de interés positiva después de haber licuado el excedente de pesos, no antes de licuar el excedente de pesos, porque si no crecen sobre un nivel muy alto y tenés que encontrar un ancla yo creo que no es cambiaria, o sea, creo que la dolarización no debería ser, creo que la economía bimonetaria es un problema, pero necesitas un ancla, o sea, el ancla salarial no es políticamente correcto. Digo, el Rodrigazo fue intentó un ancla salarial que voló por los aires. No existe. Bueno, entonces lo que digo es, el problema es que no tenés caudal político, cada día que pasa es más complejo, pero el aguantar sin cooperación yo creo que no es viable. Entonces la pregunta es, ¿el escenario político está definido por el escenario económico? Bueno, ¿cómo hacemos? Alguien tiene que poner, tiene que arrancar todas las pelotas en el aire. O sea, en tu alguna presentación que recién, si fueras legisladora, vos dejaste bien claro, 2% de crecimiento, 60% de inflación, no lo vota en las pautas que estamos poniendo en la presentación de la ley de presupuesto que va a tener la Argentina. ¿No será ahí en la ley de presupuesto donde puede haber alguna discusión de cooperación? Porque si de no existir eso, ¿desde dónde podemos empezar a plantearlo? Porque puntualmente, ¿vamos a estar discutiendo más lugares comunes como puede ser un presupuesto o se va a discutir si hay paso o no legislativamente? Si hay paso no se va a discutir, en todo caso se va a imponer. Y ahí se rompe toda posibilidad de acuerdos. Lo del presupuesto es importante, Marina puede explicar esto mejor que yo, pero ¿cuáles son los agujeros negros de la economía argentina, de la fiscalidad argentina? Supongo que pensiones, la brecha y las provincias. Sobre las provincias tenemos una ley de coparticipación que data de 1988 y la Constitución del 2004 manda la Constitución de 1994 manda actualizar la ley de coparticipación hasta fines de 1996. Pasaron 26 años, hace un cuarto de siglo que incumplimos esa cláusula provisoria de la Constitución. Y no podemos ponernos de acuerdo para cambiar la coparticipación, que hace que la provincia de Buenos Aires no sea una bomba de tiempo, sea una bomba que está explotando todo el tiempo. Exige en parte los subsidios, todo el tiempo, porque tiene 38% de contribución y 22 más o menos que le devuelven. Así que la provincia de Buenos Aires, siendo la más grande, está condenada a producir pobreza y lo hace muy eficientemente. Para tener una idea de cuánto pesa la provincia de Buenos Aires en todo el país, es 2 Chinas. China es un habitante del mundo cada 5 y la provincia de Buenos Aires es 2 habitantes de Argentina cada 5. Sí, Andrés, no te quería, pero pusiste un punto que me interesa, que te quiero llevar. Coparticipación, sí. Si no nos ponemos de acuerdo con la coparticipación, todo lo demás no alcanza. El presupuesto no alcanza. Es la coparticipación, que es la distribución de los recursos entre los distritos y entre los partidos. Tu descripción de escenarios siempre son obviamente políticos que desde algún lugar eufemísticamente se dicen nacionales, Massa, Kirchner, Macri, los políticos como Milei, hacías referencia a porcentaje, pero era la elección de la capital federal, no era la elección de la Argentina, en esa descripción, en esa presencia del voto no casta, anticasta. ¿No hay escenarios? ¿La política toda se define en el AMBA? Sí. Ahora elaboro. No vamos a hacer ningún diálogo, lo dejamos. O sea, ¿no ves ninguna construcción de dirigentes? Esos outsider que planteás, Menem nació como un outsider, riojano, normalmente, Néstor Kirchner, ni hablar. Los candidatos presidenciales viables del peronismo venían de la periferia. Los candidatos presidenciales viables del no peronismo venían del centro, del núcleo urbano. De la Rúa, Macri, eran de capital y jefes de gobierno. Néstor y Menem eran gobernadores de las provincias beneficiadas por las transferencias estatales. Porque ahí es donde estaban los símbolos y los votos.
en parte por la reforma constitucional y en parte por la concentración, sobre todo mediática, en la capital, y por el liderazgo fuerte de Cristina en el conurbano, no hay otra fuente de votos ni de pantallas que no sea el AMBA, donde vive el 35% de los argentinos en el 0,5% del territorio. Hay 7 canales de noticias en Argentina y todos tienen base regional metropolitana. Brasil tiene 4 canales de noticias, para 5 veces más población. Este es el país que tiene más canales de noticias, 24/7 de todo el mundo. Y todos son los baches de la capital y las vallas de la Recoleta. ¿Sí? Esta es la parte del no peronismo. La parte del peronismo son los votos del conurbano y la lideresa es Cristina. Por eso no hay peronistas que no sean kirchneristas, porque los votos los tiene ella y los tiene en la provincia, que no define por ser provincia, define porque tiene mucha gente. Y la coordinación hoy no alcanza, porque Schiaretti está afuera, porque el gobernador santafesino fracasó y no tiene reelección. Lo que alguna vez fue la Liga de Gobernadores hoy es impotente. Y sabemos que es impotente porque toman decisiones institucionales, desdoblan las elecciones. El año que viene, cuando se vote elección nacional, van a votar 2 distritos al mismo tiempo. Y solo 2. La provincia y la ciudad. La ciudad porque así lo decide Larreta, que quiere arrastrar sus propios votos, y la provincia porque así lo decide Cristina, que quiere arrastrar a su propio candidato. Los otros 22 se despegaron de la elección nacional, porque no tienen capacidad de influenciar. Es una tragedia, pero si el interior no se revela, va a seguir siendo el AMBA el que decida. Estoy muy tentado de sacarte de las perspectivas de los escenarios, porque voy llevando, tenemos solo plan aguantar, si tocamos las pasos hay problemas institucionales graves, no va a haber cooperación, pero los quiero sacar un poco de la coyuntura y nacional, un poco la macroeconomía se signa también por la estructura de comercio exterior, de desarrollo, de los ingresos. ¿Así no te va el mundo económicamente, María? ¿Hay un mundo más cerrado? ¿Vamos a un mundo más inflacionario y más cerrado? Que yo me había notado en tus presentaciones, también veía ahí 2006, 7% de inflación. Teníamos superávit gemelo en esa época. Bueno, solo tuviste a Esteban y a Paloma, así que voy a balbucear un poco. Yo lo que creo es que el mundo tiene demasiadas agendas contrapuestas en simultáneo, y no quiero decir que no tiene liderazgos, pero me parece que se gobierna más por Twitter que racionando un rato más largo. Entonces vas manejando una agenda a la vez y se van superponiendo. O sea, como decía antes Andrés, no necesariamente son cisnes negros, podían ser predecibles, pero bueno, pasaron todos juntos. Trump fue, si querés pongo a Trump, pero no solamente Trump, y me voy a meter en un tema que no me corresponde, aparece como el emergente de una dinámica distributiva de distribución del ingreso que coordinó la globalización y coordinó las nuevas tecnologías que empiezan a cerrar a los países en general. O sea, no te digo que sea el final de la globalización, pero la globalización empieza a estar en discusión, te diría, a partir de Trump. Trump sube aranceles, nos olvidamos de la guerra con China, ¿no? La guerra comercial, pero sube aranceles y Biden no bajó los aranceles que subió Trump. Y puso estímulos fiscales importantes a la relocalización de la producción en Estados Unidos y Biden no los cambió. Hay una agenda y pongo a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos. La verdad es que subía aranceles. Yo antes mostraba que en Argentina los precios de los bienes eran cada vez más caros y que los precios de los servicios eran cada vez más baratos. Bueno, en el mundo pasó lo contrario. En el mundo los precios de los bienes eran cada vez más baratos y los precios de los servicios eran cada vez más caros. Yo tengo un gráfico donde muestro esa dinámica desde el 95 hasta hoy y la verdad que los precios de algunos servicios, la salud, la educación universitaria y demás, se multiplicaron por 3. Y los precios de los bienes en algunos casos valen el 10% de lo que valían, sobre todo lo que es la tecnología. Entonces uno en promedio, uno podría decir, monetarista te diría, los banqueros centrales fueron muy exitosos de Volcker para acá, en contener la inflación en el 2% mensual.
el salario iba levemente por arriba de la inflación, con lo cual en promedio los salarios no perdían contra la inflación, pero las clases medias en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, empezaron a tener un problema de acceso a los servicios y a lo que es la movilidad. Bueno, eso te generó, bueno, la discusión de nuevo entre... Ahora, esa agenda, combinala después con la pandemia, combinala después con la agenda verde, y combinarla con la guerra. Entonces, el sistema de precios que permitió al mundo que las clases medias consuman con tasas de interés que de alguna forma fueron muy bajas y podías consumir, adelantar consumo, autos, inmuebles y demás, entró en colisión en la crisis de 2008. Los bancos centrales salieron al rescate del sistema financiero. Fue la primera vez que una suba en la tasa de interés te reventó el crédito en el mundo desarrollado. O sea, siempre implosionaba en alguna economía emergente. Bueno, Volcker también generó algún lío, pero fundamentalmente por los créditos latinoamericanos en los bancos americanos. Digo. Ahora, ¿por qué digo esto? Déjame un segundo, digo, ¿por qué planteo esto? Porque digo, la pandemia te volvió a triplicar la hoja de balance. Y hoy tenés a los bancos centrales tratando de contener la inflación, en Estados Unidos más rápido, en Europa más lento. La discusión, de nuevo, igual que en los 80, es un problema de oferta, es un problema... Ahora, el mundo en su momento encontró un mecanismo para incluir desde el punto de vista del consumo. Hoy la preocupación no son los costos. Hoy la preocupación es otra, es tener la gobernabilidad en el mundo. Entonces, ¿a dónde va el mundo? Y yo qué sé, o sea, en 2020 nadie pronosticó la pandemia y en 2022 nadie pensó que la guerra era de verdad. Bueno, yo qué sé, o sea... Bueno. Pero vas a un escenario recesivo mundial. Sí. Y André, ¿y los vecinos, ahora en octubre, acá a la vuelta, define o no define hacia nuestro lugar la elección en Brasil el 2 de octubre, creo que se dice? La expectativa... Y el contexto sudamericano también de cambios electorales. Es una linda pregunta porque la respuesta varió en las últimas 2 décadas. Hasta hace 2 décadas la región se movía en olas, más o menos sincronizadas, los golpes de Estado y las democratizaciones. La victoria de la izquierda, la victoria de la derecha, eran olas. Ahora están cada vez más desconectadas. No es lo que querría Cristina, ella sueña con una victoria de Lula que la habilite para volver, pero el plebiscito de Chile muestra que no está necesariamente girando en esa dirección. Ahora hablo de Brasil en particular. Lo que quiero decir es que el impacto que va a tener sobre nosotros no va a ser muy alto, ni políticamente ni económicamente. Lo que Argentina necesita es que Brasil crezca. Y yo no tengo claro, yo sé quién prefiero que gane, pero no tengo claro que un candidato, un presidente, pueda hacer que crezca más el país que el otro, porque de nuevo América del Sur es una región hiperdependiente de factores que no controla. Así que las commodities y la tasa de interés van a definir cuánto crece Brasil, no Lula o Bolsonaro. ¿Quién va a ganar? Todas las encuestas hoy dan una brecha que se está cerrando, siempre con Lula arriba, hoy por 8%. Lula está en el 43% y Bolsonaro en el 35%. Hay una disputa de interpretación por el voto subterráneo. Los que creen que los avergonzados son los bolsonaristas, y ahora están descubriendo los estudios que en realidad hay avergonzados lulistas, porque los bolsonaristas dicen, vos vas a votar a un ladrón, si quiere votar a Lula se calla la boca, pero no cambia el voto. Si esto es así, tenemos segunda vuelta, que es lo esperable. En Brasil hubo 8 elecciones con esta constitución y solo en 2 ganó un candidato en primera vuelta, Fernando Henrique Cardoso, las 2 veces. Todos los demás, incluyendo las 2 de Lula y las 2 de Dilma, fueron en segunda vuelta. Así que hoy el escenario más probable es Lula sale primero en la primera y gana en la segunda. Y Lula tiene 2 cosas. Primero, está muy mayor, y esto está quedando evidente en las encuestas. Segundo, tiene un candidato a vicepresidente que fue su rival en elecciones anteriores y que viene del partido de Fernando Henrique Cardoso. Se fue para ser vicepresidente, pero es como si fuera el Frente de Todos y Juntos por el Cambio juntos. ¿Por qué digo esto? Porque están tratando de desescalar después de que se rompió el sistema. Si desescalan porque Macri y Cristina se sientan a negociar, lo que puede pasar es que venga Milei y diga contubernio y pierdan Macri y Cristina por negociar. Todos queremos, creo yo, la mayoría de nosotros creemos que desescalar es bueno, pero desescalar puede ser irracional. Y termino con esta mención. ¿Se acuerdan de Alfonsín y Cafiero? Yo estoy convencido de que ellos salvaron a la democracia en el 86 y en el 87 y perdieron las elecciones.
La grieta es tóxica, nos hace mal, pero es racional. A cada actor individualmente le conviene eso a la desescalada. Bueno, no voy a hacer más preguntas yo, ya estamos finalizando. Pero ya que Marina te hizo varias preguntas, ¿qué pregunta le harías vos a la presentación de Marina? Y que después Marina, ahí sí te haga una bien puntual. Una pregunta personal, pero que en realidad es de políticas. ¿En qué condiciones aceptaría ser ministra de Economía? Porque esto nos indica cuáles son los factores que ella considera fundamentales para que funcione un plan que no sea solamente aguantar. Sí, a ver, vamos a ver cómo salgo de esto. Yo no tengo una aspiración a ser ministra por ser ministra. Entonces, digo, si en algún momento hay alguna chance de colaborar en algún contexto donde pienso que puede funcionar, creo que ahí estaría. Puntualmente yo pensé que Massa era un ordenamiento, o sea, yo vengo diciendo dos cosas, digo, urge un programa de estabilización y urge un ordenamiento de la política. Digo, Massa era un ordenamiento de la política. La pregunta era si era el Adolfo Suárez de España o el Shimon Peres de Israel. Bueno, no era ni Adolfo Suárez ni Shimon Peres. Pero creo que en algún momento va a haber que desescalar. Digo, ¿cómo se desescala? Es un problema tuyo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se desescala? Y ahí el punto es, vos marcaste dos puntos. Marcaste el 89, con Alfonsín ayudando a Menem, si querés, en la transición, y en el Congreso conseguiste la ley de reforma del Estado, que fue lo que de alguna forma te permitió, digamos, si querés, los cimientos de la convertibilidad. Y en el 2002 tuviste la ley de emergencia económica, que fueron los cimientos de la estabilización. Bueno, ¿quién es el Alfonsín hoy? Segunda pregunta. Es más fácil responder cómo se desescala que quién es el Alfonsín. Nosotros sabemos que hay alguien que se propone como un sucesor de lo que hizo Alfonsín. Facundo Manes dice que lo que hizo Alfonsín fue inspirar por encima de las divisiones. Chiquitito, en 1930 Argentina se rompe. Se rompe políticamente porque cae el gobierno constitucional, se rompe económicamente porque la crisis del 30 agota el modelo agroexportador. Nos recuperamos en el 83 de la mitad de lo que se había roto. Recuperamos la democracia. ¿Qué hubo que nos permitió recuperar la democracia? Crisis y líder, las Malvinas y Alfonsín. La crisis la tenemos en la economía también. Nos falta encontrar el que señala el camino, que no es solamente económico, de nuevo, es no solo gestión, es también inspiración, porque hace falta poner de acuerdo a diferentes sectores y está Argentina descoordinada, como el mundo. Recién hablabas del mundo, en el mundo no hay coordinación, en Argentina tampoco. Si la pregunta es, y creo que estaba también implícita o explícita, ¿cómo desescalar? Mi respuesta sería discretamente. No con la Moncloa, no con un pacto en el cual se sientan transparentemente los líderes y negocian a la vista del público. Discretamente. Esto tiene muy mala propaganda, pero la discreción es la base de la construcción de confianza que permite después llegar a un acuerdo, que sería repudiado con el procedimiento, ¿verdad? Si a ustedes les gustan las salchichas, no quieren saber cómo se hacen. Con la estabilidad democrática pasa lo mismo. Discretamente es un acuerdo por la Corte Suprema de Justicia que tome decisiones sobre coparticipación y sobre, queda muy feo decirlo, impunidad expresidencial. Es feo. No, dejaste una pregunta ahí sobre el final que no te la voy a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Marina de Folleto, Andrés Malamud. Realmente un panel de excepción. Vamos a dar por finalizado esta parte del seminario Zárate Campana 2022. Nos llevamos sin número de apreciaciones y de conclusiones de un camino que parece que hay que desandarlo desde la política, ¿eh? Cuando dice la palabrita esa discreta, ¿qué es? Y es básicamente construcción política para que podamos tener esa cooperación que nos permita construir por lo menos una estabilidad económica, ya no un plan de desarrollo económico. Muchísimas gracias a ambos dos, gracias a todos, le damos continuidad al seminario Zárate Campana 2022.
Muy bien. Muy bien, les agradecemos a los expositores. Le pedimos una foto final, está bien, a ellos tres. Y vamos a convocar al siguiente panel. Ya vamos a seguir con las exposiciones, con el seminario. Vamos a la continuidad con el corredor norte productivo, desafíos y oportunidades. Vamos a dividirlo en dos partes, el siguiente panel. Y ya vamos a estar convocando a Roberto Dabusti, el gerente de responsabilidad social de la empresa Action Energy, y también a